Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. El actual juicio de alto perfil sobre fraude contra Theranos y su fundadora Elizabeth Holmes trae a primer plano el rol del liderazgo en las empresas. Por eso pregunto, ¿esto es un ejemplo clásico de exceso de optimismo sin pensamiento crítico? Lo discutimos. Colombia se embarca en un proyecto de transformar su matriz energética buscando disminuir las emisiones de carbono en un 50% para el 2030. Pero hay muchos cuestionamientos. ¿Se estará penalizando el crecimiento económico de Colombia? ¿Será una transición apurada? ¿Quién paga y quién asume el costo? Lo converso con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa. La cadena de suministros en Estados Unidos enfrenta otro reto: los nuevos mandatos de vacunación en los programas de prueba de COVID-19 por parte de la Casa Blanca. Por eso pregunto, ¿qué efecto puede tener un eslabón tan importante de la cadena como son los camioneros? Lo analizamos. Existen muchas opciones a la hora de pedir un préstamo para comprar una propiedad en los Estados Unidos. Por eso en un nuevo Dime Xavier te doy algunos consejos para saber cómo elegir el préstamo más conveniente. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! El actual juicio de alto perfil sobre fraude contra Theranos y su fundadora Elizabeth Holmes trae a primer plano el rol del liderazgo en las empresas. Por eso pregunto, ¿esto es un ejemplo clásico de exceso de optimismo sin pensamiento crítico? Lo discutimos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué está pasando? La desprestigiada fundadora y ex-CEO de Theranos, Elizabeth Holmes, enfrenta cargos federales de fraude y conspiración por supuestamente participar en una conspiración multimillonaria para defraudar a inversores, médicos y pacientes. Cargos de los que ella se declara inocente. El objetivo de Theranos era revolucionar los bioanálisis al detectar enfermedades como cáncer y diabetes con solo unas gotas de sangre de los pacientes. ¿Por qué es importante? Holmes fundó Theranos en el 2003 a los 19 años tras abandonar la Universidad de Stanford y fue aclamada como visionaria, incluso la llamaron la próxima Steve Jobs. Pero en octubre del 2015, una investigación del Wall Street Journal puso en duda los métodos de Holmes y su empresa. De ser encontrada culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $250,000. Lo analizamos con Marisol Capellán, profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami. Aquí el tema de Elizabeth Holmes, en la empresa Theranos. Hay muchas aristas, está claro. Está la arista legal, está el tema económico, el negocio, la parte financiera, social, pero hay un tema también de administración de empresa, específicamente en el tema del liderazgo. Cuando tú ves el caso de Elizabeth, ¿qué es lo que te llama la atención? A mí de verdad lo que me llama la atención es la habilidad que ella tuvo de convencer personas, independientemente de inversores, personas que fueron a trabajar con ella. Y eso es lo que es liderazgo. Liderazgo es tu habilidad de tú influenciar a otro, a creer en tu visión y a convencer a las otras personas que tu visión es posible. Y ella siguió haciendo eso por mucho tiempo. Muchas personas no podían ni siquiera entender lo que estaba pasando cuando veían que las cosas no estaban funcionando porque todavía creían en ella. Entonces ella se aspiraba a ser una líder transformacional, una líder que tenía una visión y quería que esa visión fuera realidad y quería convencer a otra persona de que sí podía ser realidad. Pero hay una parte que es oscura de ese liderazgo, que es
que algunas personas no se dan cuenta que algunas veces solamente es una visión, no es algo que es realidad, o eso no quiere decir que ella sea una buena líder. Pecamos a veces de exceso de optimismo y nos creamos nuestra propia burbuja, no abrimos el espacio al pensamiento crítico. Entonces, claro, como queremos empujar una idea, estamos convencidos de ella, dejamos a un lado el pensamiento crítico porque o queremos convencer para que nos traigan plata, para que nos dé publicidad, y el resultado que podemos llevar incluso al engaño. Una de las acusaciones que se le está haciendo a ella es fraude, que haber engañado a los inversionistas, haber engañado a los médicos, haber engañado a mucha gente. Sin embargo, ella alega que no, ella dice, ella se defiende, pero yo me pregunto si realmente, aparte del error que puede haber cometido ella en crearse esa burbuja, ¿qué pasa con digamos, los sistemas de defensa que uno tiene como el directorio? ¿Qué pasa? Incluso a ella se le publicó y se le puso como una de las 100 personas más influyentes en la revista Time. O sea que también se crea vamos a decir, este súper optimismo, sobreoptimismo sobre algo que todo el mundo empieza a creer, pero a la vez nadie cuestiona. Incluso pueden haber aquellos que tienen intereses, porque algunos por interés económico empujan la idea, la motivan porque tienen un beneficio económico o porque simplemente creen, pero se niegan de ser críticos en el pensamiento. No, y lo bueno que hay que recalcar aquí es que no es solamente el optimismo. Hay dos cosas que me recuerdan mucho a lo que estuvo pasando con ese caso. Y uno de ellos es el confirmation bias o el bias de confirmación, que después que yo invierto dinero, después que yo creo esa visión, yo solamente voy a ver cosas que confirman que lo que yo hice, la decisión que yo tuve o la decisión que yo tomé fue la decisión correcta. Y la otra es ese compromiso, la escala de compromiso, que es otro bias que pasa en la toma de decisiones, que es después que nosotros tomamos una decisión y decidimos ir a tomar pasos para llegar a ese resultado, nosotros algunas veces como seres humanos no queremos ver que quizás la decisión que tomamos no fue la correcta. Entonces es mejor yo seguir tomando pasos para llegar a ese punto, a ese resultado, aunque yo sé que algo está mal, porque yo verme en el espejo y decir yo tomé una decisión incorrecta es más doloroso. Y eso algunas veces pasa en la toma de decisiones y en el área del liderazgo. Por eso hay que tener los ojos muy abiertos y hay que de verdad escucharse a uno mismo y escuchar a otra persona. Si otra persona te está diciendo que algo no está funcionando, no es siempre déjame seguir este paso porque eso fue lo que yo decidí primero, sino algunas veces hay que admitir que no tomamos la decisión correcta y cambiar nuestra jornada. Fíjate que cuando tú hablas de confirmation bias o vamos a decir, esa confirmación parcializada, yo creo una idea, sea un producto, un servicio, una propuesta, entonces omito o duermo o saco todo pensamiento crítico porque como lo personalizo el producto, el servicio, la idea, no voy a aceptar críticas contrarias porque me creo mis propias historias, que el enemigo me la quiere quitar, la competencia. Pero no tan solo en la idea que empiezas el confirmation bias o presentarte tú con un confirmation bias, sino que empiezas a buscar gente alrededor que confirme también tu parcialidad. Pones gente en tu equipo que quieres que confirmen tu idea. Entonces, aquellos que tienen pensamiento contrario, lo niegas o lo sacas o lo duermes porque no quieres que vayan en contra de ti, porque personalizas la idea. Y que pienso que ahí hay un error en el tema del liderazgo. Tú tienes que despersonalizarte del tema. O sea, una cosa seas tú y otra cosa es lo que tú estás creando, lo que estás produciendo, para que puedas ser crítico. Y por eso es muy importante también tener dentro de tu grupo pensamientos dispares, contrarios, para que ayuden a analizar lo que tú estás haciendo. Porque si lo que tú vas a hacer es buscar gente que va a apoyar tu tesis, sea porque son tus amigos, sean porque te beneficias económicamente, pues entonces lo que estás haciendo también, estás expandiendo el confirmation bias, haciéndolo más complicado, que es lo que estamos viendo que pasó en el caso de Theranos. Exactamente, y estoy súper de acuerdo contigo. Por eso se ha probado una y otra vez que equipos que son diversos son más efectivos y tienden a tener más innovación que equipos que piensan igual, porque cuando estamos hablando de equipos que son diversos, no solamente estamos hablando de raza
o estamos hablando de género, estamos hablando de personas que piensen diferente a ti, que hayan crecido diferente a ti, que vean la vida, lo que tú estás haciendo diferente a ti. Y cuando tú tienes personas que son diferentes, tú puedes entonces crear un producto que es más innovador y como líder tú puedes hacer mejor trabajo. Porque si tú no has, si por ejemplo alguna vez no vemos las cosas malas que están pasando a nuestro alrededor, esas personas que piensan diferente a ti pueden venir donde ti antes de que algo pase, como en este caso de Elizabeth Holmes, pueden venir a ti y decir, mira, tú estás yendo por mal camino. Entonces está el lado de crear equipo diverso y escuchar, tener el oído para esas ideas que son diferentes a las de nosotros. Y como líder está tú tener la conciencia, la disponibilidad de tú escuchar a otra persona. El cuestionamiento es sumamente importante, hay que tener una mente crítica. O sea, es importante entender las ideas, pero también no podemos dormir el pensamiento crítico, porque eso es fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano. Marisol, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Gracias por tenerme aquí. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió a legisladores que el gobierno de Estados Unidos probablemente se quedará sin dinero en efectivo y sin medidas extraordinarias para el 18 de octubre a menos de que el Congreso eleve el techo de la deuda. La nueva estimación de Yellen eleva el riesgo de que Estados Unidos pueda incumplir su deuda en cuestión de semanas si Washington no actúa. Un impago sería probablemente catastrófico, hundiendo los mercados y la economía y retrasando los pagos a millones de estadounidenses. Según un informe de Moody's Analytics, la posible recesión acabaría con casi 6 millones de puestos de trabajo y elevaría la tasa de desempleo del país hasta casi el 9%. Y el hundimiento del mercado reduciría los precios de las acciones en un tercio, borrando unos 15 billones de dólares en riqueza de los hogares. Por el momento, algunos ya empiezan a tomar precauciones. El CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, dice que el mayor banco de Estados Unidos se está preparando una vez más para un posible impago de Estados Unidos. Sin embargo, espera que el Congreso evite ese evento potencialmente catastrófico. ¿Y quién gana esta semana? Los propietarios de vivienda en Estados Unidos. ¿Por qué? El precio de las casas no para de subir. Los precios de las viviendas han seguido subiendo y marcaron un aumento récord del 19,7% en julio con respecto a los niveles de hace un año. Según el índice S&P CoreLogic Case-Shiller, publicado el martes, que mide los precios promedio de las viviendas en las principales áreas metropolitanas de la nación. Julio marcó el cuarto mes consecutivo de apreciación récord de las propiedades. Los datos son similares a los reportados por la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda de Estados Unidos, que registró un aumento del 19,2% en los precios de las viviendas en julio con respecto al año anterior. ¿Qué pasó? Los precios siguen presionados por la baja disponibilidad y la alta demanda, con compradores dispuestos a pagar valores superiores a los pedidos por vendedores. Y estas son buenas noticias para los propietarios porque la ayuda a aumentar su poder de riqueza, ya que las viviendas son donde tienen la mayor concentración de activos. Claro, no son buenas noticias para los que buscan comprar, tienen que pagar cada vez más, ni tampoco sabemos cuánto tiempo durará esta subida. Pero porque los precios de las casas no paran de subir, esta semana los propietarios de vivienda en Estados Unidos se llevan la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? El Reino Unido. ¿Por qué? La falta de transportistas genera un caos en las estaciones de gasolina y dispara los precios en algunos productos básicos. ¿Qué pasó? Largas líneas, peleas entre clientes, aumentos de precios y hasta la necesidad de un plan para priorizar a quienes pueden llenar su tanque de gasolina es lo que está causando la escasez de conductores de camiones que transporten el combustible desde las refinerías y terminales hasta los surtidores. Es que la escasez de trabajadores es un problema creciente en el Reino Unido, que tiene un récord de 1 millón de puestos vacantes, unos 100.000 de ellos solo en el sector de transporte de cargas.
Esta situación es peor en el transporte porque debido a la pandemia y al Brexit, la caótica retirada de la Unión Europea, decenas de miles de ciudadanos de otros países del bloque dejaron sus trabajadores en el transporte por carretera y otras ocupaciones para regresar al continente. Para mitigar la crisis, el gobierno de Boris Johnson anunció que emitirá visas de trabajo temporales y suspendió la ley de competencia para permitir que los proveedores entreguen combustible a los operadores de marcas rivales. Algunos directivos como Gordon Balmer de The Petrol Retailer Association, que representa a los proveedores independientes de combustible, dicen que lo peor ya habría pasado porque hay más entregas de combustible, pero habrá que esperar a ver si las medidas que se tomaron fueron suficientes para evitar otras crisis. Entonces, por el caos en los surtidores de gasolina, el Reino Unido se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, Colombia se embarca en un proyecto de transformar su matriz energética buscando disminuir las emisiones de carbono en un 50% para el 2030. Pero hay muchos cuestionamientos. ¿Se estará penalizando el crecimiento económico? ¿Será una transición apurada? ¿Quién paga y asume el costo? Lo converso con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, al volver a The Number One, CNN Dinero. Oye, ¿te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del money? Ya sabes, cnnenespañol.com/CNN Dinero y en Facebook, facebook.com/CNN Dinero. Una creciente crisis de suministro eléctrico en China está provocando apagones en los hogares, pero además obligando a las fábricas a recortar la producción. La gravedad de esto es que la situación podría dejar de ser un asunto local para convertirse en un contratiempo global. Esto es porque el recorte de producción de las fábricas chinas amenaza con un mayor caos en la cadena de suministros en el mundo. En especial podría traer nuevos dolores de cabeza a la cadena de tecnología. Recordemos que los problemas de suministro energético no son nuevos para China. Este verano, varias provincias advirtieron que la escasez en lo que entonces fue la peor crisis energética del país desde el 2011. El problema es que los últimos informes son aún más preocupantes. El gobierno de Colombia busca transformar su matriz energética y disminuir las emisiones de carbono en un 50% para el 2030. Pero hay muchos cuestionamientos. ¿Se estará penalizando el crecimiento económico de Colombia? ¿Será una transición apurada? ¿Quién paga? ¿Quién asume el costo? Por eso lo conversé con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa. Esta es parte de nuestra conversación. Ministro, es una discusión sumamente importante, no tan solo para Colombia, sino para el mundo. Y la gente tiene que entender que esto es un tema complicado. Yo me dediqué a hablar con varios académicos e incluso uno de ellos me remitió a la columna que publicó Benavides, el investigador asociado de Fede Desarrollo en Portafolio, que es muy buena. Entonces de aquí saqué, basado en las conversaciones que tuve, saco 3 preguntas claves. Vamos a ir con la número 1, que es sumamente importante. Ustedes anunciaron, vamos con los hechos primero, ustedes anunciaron en el 2020 reducir para el 2030 el 51% de las emisiones del 2020, que llegaron a 169 millones de toneladas de CO2. Eso es fáctico, eso es un hecho, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿correcto? Así es. Ok. Basado en eso, la primera pregunta, el objetivo de descarbonizar, algunos le llaman de forma ultranza, en un periodo de 10 años, es muy rápido. La matriz energética en Colombia, ¿no va a estar afectando el desarrollo económico de Colombia? Yo creo que por el contrario, Xavier, es una gran oportunidad porque en el sector eléctrico en particular arrancamos con una matriz que es muy limpia. En Colombia, más de 2/3 partes de la generación de energía eléctrica depende de hidroeléctricas, que es una fuente renovable. Y el resto está dividido entre gas natural y carbón. Pero Colombia, que era una paradoja cuando llegamos al gobierno en el 18, teníamos el potencial más grande en energía eólica y en energía solar de América Latina, pero no lo estábamos explotando. Hacía falta hacer unas mejores calibraciones a la política pública para los incentivos tributarios, pero había una inversión
muy interesante para el país. Eso lo hicimos en el año 2019 y solamente en esos 3 años hemos logrado ya multiplicar por más de 10 veces la capacidad de estas fuentes. Vamos a pasar al año 2022 de menos del 0.2% a cerca del 12% de la matriz con fuentes eólicas y solares. ¿Y eso qué supone? Una inversión de más de 2.5 billones de dólares en proyectos de esta naturaleza. Entonces vemos una gran oportunidad para cumplir con la meta de reducción del 51% y con la contribución que hace el sector, que obviamente representa cerca del 10% de las emisiones anuales que tiene Colombia. Mira, sacándola sobre la columna de Benavides, él dice, actualmente Colombia consume en energía primaria el 0,32% de la población, del total que se consume en el mundo. O sea, que es una tercera parte de 1%. Entonces, si Colombia sigue estimando un 4% de crecimiento anual en los próximos 10 años, sería un 48% en esa década. Lo que estaría consumiendo en, digamos, CO2 produciendo sería un 7,48%. Y él lo compara como si fuera Suecia de hoy. ¿Por qué hacer una transición tan rápida? A pesar de que se presenta una oportunidad, pero ellos dicen, hay una transición tan rápida, cuando igual lo que se va a producir en la economía colombiana es muy moderado comparado con los países, por ejemplo, como Suecia, sin penalizar el crecimiento de Colombia. O sea, ¿por qué hacerlo en 10 años y no hacer un proceso mucho más largo sin tener que penalizar la economía colombiana? Xavier, por 3 razones fundamentales, pero digamos que yo ahí tengo un desacuerdo con Juan Benavides y con quien pues obviamente además ha sido consultor del ministerio nuestro, y es que no hay tal penalidad en la economía colombiana. Las razones son las siguientes. 1, tenemos un recurso natural que es de clase mundial, tanto en energías eólicas como en energía solar y en geotérmica, y en recurso hídrico, que lo mencioné al inicio, que es la base de nuestra matriz de generación. 2, ha concluido esto con una reducción significativa en los costos de estas tecnologías. En los últimos 10 años ha caído el precio o el costo de la generación solar y la generación eólica en más de un 80%, y vemos algo similar en baterías, que es otra de la tecnología que se necesita para compensar la variabilidad. Y 3, Colombia ya tiene hoy el marco fiscal, normativo y regulatorio más atractivo para apalancar inversiones privadas. Entonces, esos 3 factores hacen que esa oportunidad de la que mencionaba en la pregunta anterior se pueda, obviamente, realizar, se pueda explotar con el sector privado, llegando tanto a la parte norte del país, donde está el recurso eólico, como a casi todo el territorio nacional, donde está el recurso solar. Entonces, ahí más que una penalización, lo que vemos es una gran oportunidad para que Colombia tenga producción verde a costos que son más competitivos que la producción convencional en otros países. Fíjese, ministro, que incluso me hablaban, si en Estados Unidos, que hay todo el desarrollo tecnológico, hay la plata, todavía le toma tiempo, y la matriz tecnológica y energética depende todavía de petróleo, depende de gas. Entonces, ¿cómo Colombia va a poder llegar en poco tiempo? Ese es un tema que insistía muchísimo. Entonces, ¿no será que Colombia quiere jugar como los grandes, pero en realidad es un país pobre, un país que todavía tiene 40% de pobreza, no es un país tan desarrollado como los otros, se está poniendo una camisa de fuerza para lograrlo en poco tiempo? ¿Y cómo se va a pagar esto? Porque, ok, hay las oportunidades, pero todo eso hay que sacarlo. O sea, hay que invertir en toda esta matriz energética nueva que se quiere hacer, lo cual hay que sacar de la otra, es un costo, ¿quién lo va a pagar? Y además, ¿cómo se va a financiar todo esto? Bueno, Xavier, 2 puntos ahí muy importantes para responder esa pregunta. Primero, con el tema del costo, porque es que ya nos habían hecho críticas muy similares en el año 2019. En el año 2019 decidimos incluir una obligación de que todas las empresas comercializadoras de energía en el país tuvieran en su portafolio por lo menos un 10% de energía renovable no convencional. ¿Cuál fue la crítica en ese momento? Muy similar a la que me estás transmitiendo en esta entrevista, que íbamos a incrementar el costo de la energía, que eso no tenía quien lo financiara, que quién lo iba a pagar. Pues la subasta de octubre del 19, que fue la primera subasta de 2 puntas para energías renovables del mundo, donde creamos una plataforma para que llegaran compradores y vendedores de energía, terminó dándonos la razón. Los precios de los contratos de energía, en este caso eólicos y solares,
fueron un 35 a un 40% más baratos que los precios de los contratos que se estaban transando en el mercado mayorista de energía en ese momento. ¿Eso a quién beneficia? Al colombiano de a pie, al ciudadano que va a ver reflejado esa reducción en el precio de la energía en sus facturas eléctricas. Fue un gusto haberlo tenido en el programa. No, Xavier, el gusto ha sido mío y la transición energética es para nosotros el legado para el presidente del futuro de Colombia y lo estamos viendo con inversiones reales, materiales, con generación de empleo y con inversión extranjera directa, porque han llegado nuevos jugadores al país en esos 3 años para quedarse de una manera indefinida en la economía colombiana. Cuando regresemos a CNN Dinero, existen muchas opciones a la hora de pedir un préstamo para comprar una propiedad en Estados Unidos. Por eso en un nuevo Dime Xavier, te doy algunos consejos para saber cómo elegir el préstamo más conveniente al volver a The Number One, CNN Dinero. Ford realiza la mayor inversión de su historia para construir fábricas de vehículos eléctricos. Esto es porque junto con la empresa de energía con sede en Corea del Sur, SK Innovations, está invirtiendo $11.400 millones. El presupuesto está destinado para construir 2 nuevas y enormes fábricas de vehículos eléctricos, creando más de 10.000 nuevos puestos de trabajo. Según los ejecutivos de Ford, la empresa aportará $7.000 millones. Previamente, ya había anunciado que gastará $30.000 millones para el 2025 en su cambio hacia la fabricación de vehículos eléctricos. También se espera que el 40% de sus ventas en todo el mundo sean de vehículos totalmente eléctricos para el 2030. Las nuevas fábricas estarán en Kentucky y Tennessee y darán empleo a unas 11.000 personas. ¿Ya te decidiste a comprar la casa? Sí. ¿Y tienes algo en mente? Sí, pero te veo algo indeciso. La indecisión no viene de qué casa comprar, sino de qué préstamo aceptar. ¿Por qué? Es que pedí 2 préstamos. Uno me ofrece un interés más bajo, pero el otro, menos gastos de cierre. No sé qué hacer. Oh, interesting. Me preguntan, Xavier, es la primera vez que estoy comprando un inmueble en Estados Unidos y solicité a 2 entidades una preaprobación para poder comparar. Sin embargo, encuentro una diferencia de varios puntos en la tasa de interés, gasto de cierre y otros. ¿Cómo puedo determinar cuál de las 2 hipotecas de tasa fija es la mejor propuesta para mí? La respuesta, la que tenga el menor costo total sobre un periodo de tiempo específico en el futuro. Vamos por parte. Cuando uno financia la compra de una casa, tiene generalmente unas salidas de dinero y unas potenciales entradas de dinero. En las salidas de dinero están el monto inicial, el interés del préstamo, que es el costo que pagas por el dinero que te prestan, puntos, que es un monto que pagas al principio a cambio de pagar menos interés, otros cargos que cobra el prestamista, gastos de cierre, seguro de hipoteca y propiedad. Y en las entradas son la apreciación del valor de la propiedad, el beneficio impositivo sobre el interés, si calificas, tasa de ahorro sobre el dinero que pagaste de entrada, si lo hubieras ahorrado. Este último es el costo de oportunidad por poner el dinero de entrada y otros gastos en la casa versus ponerlo en una cuenta de ahorro o inversión. Dependiendo del tiempo que piensas estar en la casa, aquel préstamo que te permite ahorrar más es el que uno escoge. O dicho de otra forma, aquella hipoteca que tiene el costo total más bajo durante el tiempo que piensas estar en la casa o poseerla es el que debes seleccionar. De aquí salen 2 formas básicas que se usan para comparar 2 o más préstamos: el costo de interés y el valor futuro del préstamo. Aquí es comparar el interés que pagas en el préstamo y sumarle los costos de cierre que incurres, como por ejemplo puntos, que es un monto que pagas al principio a cambio de pagar menos interés, gastos de originar el préstamo, etc. Tomando el interés más los otros costos, se estima el APR o Annual Percentage Rate. Dependiendo tu tasa marginal de impuestos, aquel que tenga el menor APR es la primera opción, asumiendo mismo tipo y tiempo del préstamo. Y en el valor a futuro del préstamo incluye el costo de interés más la tasa de ahorro sobre el dinero que pagaste de entrada, si lo hubieras ahorrado, el costo de oportunidad. Recuerda que al final lo que se busca es adquirir aquella que es menos costosa al final del tiempo que piensas estar en la propiedad. ¿Qué puedes hacer? Número 1. Busca el estimado del préstamo y compara.
Cuando compares dos hipotecas de tasa fija con mismo monto de financiamiento, revisa primero cada una y compara. El monto del préstamo, la tasa de interés, el pago mensual de capital e interés, el pago mensual de seguro hipotecario, si lo hay, los costos mensuales totales, incluidos capital e interés, seguro hipotecario, impuestos a la propiedad y seguro de propietarios de vivienda, por lo general, incluidos en el depósito en garantía, y cuotas de la Asociación de Propietarios de Vivienda, si corresponde. Los costos del préstamo por adelantado, los puntos de descuento del prestamista y los créditos del prestamista. El primero es lo que el prestamista te pide por ponerte un interés más bajo y el segundo es lo que te da el prestamista por tomar un interés más alto. Y está la cantidad de efectivo que deberás llevar al cierre. Número 2, compáralo con lo que presupuestaste. Pregúntate, ¿cómo se comparan estos números con mi presupuesto? ¿Estás seguro de poder pagar tanto los costos iniciales como los pagos mensuales totales? Número 3, compara el costo a 5 años. En promedio, la mayoría de los prestatarios mantienen una hipoteca durante unos 5 años, antes de mudarse o refinanciar, aunque tu situación pueda ser diferente. Calcular el monto total en dólares que pagarás en intereses y los cargos durante 5 años es una buena manera de comparar las ofertas de los préstamos. En la página 3 de la estimación del préstamo, mira la línea en 5 años en la sección comparaciones. El primer número muestra el monto total en dólares, incluido el capital, que pagarás durante 5 años. El segundo número muestra el monto del capital que habrás pagado después de 5 años. Resta el segundo número del primer número y te dará la cantidad total de intereses y cargos que habrás pagado después de 5 años. Este es tu costo de préstamo en 5 años. Compara cuál de los dos cuesta menos. Acá no estoy hablando de si te conviene comprar o no, de lo que necesitas para calificar para una hipoteca, ni de qué tipo de hipoteca es mejor para ti. Solo me estoy enfocando en comparar 2 o más hipotecas de tasa fija. Mi gente, comenzar por solicitar varias opciones y compararlas es comenzar con el paso correcto. El segundo paso es tratar de entender cuáles son los gastos que componen el préstamo. Así estaremos capacitados para elegir nuestra mejor opción. ¿Me explico? Cuando regresemos a CNN Dinero, la cadena de suministros en Estados Unidos enfrenta otro reto: los nuevos mandatos de vacunación y los programas de pruebas de COVID-19 por parte de la Casa Blanca. Por eso pregunto, ¿qué efecto puede tener en un eslabón tan importante de la cadena como son los camioneros? Lo analizamos al volver a The Number One, CNN Dinero. ¿Tienes alguna pregunta de finanzas personales? ¿Tienes alguna duda sobre tus finanzas? Envíame un video, audio o escríbeme a dimesavier@cnn.com. La cadena de suministros en Estados Unidos enfrenta otro reto: los nuevos mandatos de vacunación en los programas de prueba de COVID-19 por parte de la Casa Blanca. Por eso pregunto, ¿qué efecto puede tener un eslabón tan importante de la cadena como son los camioneros? Lo analizamos. Josué, ok, hay una preocupación. Por un lado, estuve leyendo, y tú me lo vas a confirmar, que ya de por sí hay un problema en la cadena de suministro. Un cuello botella, ¿ok? Ya tienes ese problema antes del COVID, porque he estado leyendo statements que han hecho incluso los representantes de la industria. Entonces viene el COVID, exacerba la situación, y ahora viene otro elemento más, otra variable más complicada, que es cuando el presidente de los Estados Unidos, Biden, ordena al Departamento del Trabajo, y voy a leer, que haga una investigación, implemente reglas de emergencia que exige a todos los empleadores con 100 o más empleados que se aseguren que toda su plantilla esté vacunada, o que regularmente den negativo en las pruebas de detección de nuevos coronavirus. Dice que las empresas podrían enfrentarse a sanciones de hasta $14,000 por infracción. Aquí tengo en la publicación que sacó los representantes del eslabón más importante, que es los troqueros, como los conocemos comúnmente. El American Trucking Association dijo: hey, nosotros estamos preocupados porque lo encontramos innecesario, porque ya de por sí nosotros tenemos controles claros, sino que además va a crear un shortage o un faltante de mano de obra. Entonces, para poder entender qué efecto puede tener esto, y se me olvidó otro punto importante,
que al haber estos cuellos de botella en el truck, en la cadena de suministro, hay una preocupación que nos quedemos con menos productos en las Navidades, lo cual eso pueda exacerbar la inflación y tú sabes el efecto dominó que pueda tener en la economía. Vamos a llevar esto por partes. Primero, ¿cuán importante es la industria de los trucks o de trucking industry para la economía norteamericana? No, el sector es de los más relevantes. Dentro de cualquier cadena global de suministros, representan la columna vertebral de todos los productos y todos los servicios que existen en el país, en cualquier país. Entonces, uno mide qué tan bien lo está haciendo un país a través de mirar la actividad de transporte. Y hay una correlación de casi 99%, entre el crecimiento del Producto Interno Bruto de un país está relacionado con el crecimiento de su movilidad y su transporte de carga. O sea que por más que tú tengas los productos en el puerto, si no los tienen los troces, si los troces no trabajan, no pasan por la frontera, no pasan por las ciudades, no vas a tener producto y tenemos un serio problema. Ahora, totalmente. ¿Hay un problema en la industria? ¿Hay un cuello de botella? Antes del COVID estoy hablando. La industria como tal siempre ha tenido sus altos y bajos, y normalmente hay puntos en donde, dependiendo del precio del transporte de carga, lo que te cuesta mover un flete, hace un cambio entre hay muchos transportistas o pocos. Ahora, lo que hemos vivido es un ciclo hacia abajo, en donde hay una escasez de conductores y se ve prácticamente en toda la industria de transporte, ya sea tanto de operaciones de carga entre ciudades como también de última milla. Entonces, hay una relación muy fuerte en todo esto. Entonces, esto se hizo más grave con la pandemia. Y no se ve cuándo va a terminar, porque cuando pareciera que finalmente vuelve a recuperarse un poco, porque hay fenómenos económicos, cuando hay una escasez, pues el precio entonces se hace más caro, o sea, es mejor para el negocio porque cobran más caro mover materiales. Entonces, si se cobra más caro, entonces hay más pequeños transportistas que quieren unirse al negocio, y entonces se vuelve un ciclo que en algún momento empieza a ser virtuoso. Pero esto encarece todos los productos. Ahora, el COVID llegó, nadie estaba preparado para esto y ya de por sí veníamos con problemas, con retos en la industria, como dices tú, parte por unos temas cíclicos, viene esto. Pero ahora viene un mandato. ¿Por qué le preocupa a la asociación esto del mandato? ¿Qué efecto puede tener? Pues es un tema de logística también, es un tema del servicio, de las operaciones. O sea, por un lado, tú ya tienes cierta escasez y de un momento a otro llega ahora un mandato, y el mandato está obligando o estás totalmente vacunado, o dos, no te quieres vacunar, pero entonces tienes que hacer pruebas de COVID con cierta frecuencia. Entonces, al tener ese escenario, implicaría que, pues imagínate, hay un conductor que está haciendo una entrega de carga durante la semana, hay una capacidad de horarios en donde el conductor puede entregar, moverse entre ciudades, y resulta que ahora tienes que agregar que dentro de su agenda tiene que hacer paradas, ir de un lugar a otro para hacerse unas pruebas y volver después a hacer entregas. Y esa capacidad reducida, pues ahora, si ya de por sí había escasez, ahora le quitas más capacidad de horarios para poder entregar. Y eso en turno pues afecta desde luego la cadena, ¿no? Ahora, ese es un tema nuevamente, si todo el mundo estuviera invirtiendo en vacunarse, pues definitivamente el problema se evita, porque entonces ya no tienes que hacer esos paros. El paro sería el hacer el programa de vacunación para los conductores, que sería un programa también de alguna manera u otra prioritario. La intención es que si todos ellos estuvieran vacunados, entonces no habría ningún impacto en la capacidad horaria de los conductores. Que por cierto, esta orden presidencial que le pide al Departamento del Trabajo, ahora hay una orden de emergencia, pero ahora está en investigación el Departamento del Trabajo, me imagino que está escuchando las opiniones, y aquí es donde vienen cada uno levantando su voz y diciendo, mira, esto nos puede afectar aquí o acá. Desde tu perspectiva, ¿es la única solución el hacer el mandato? ¿No habría otra opción? ¿Hacer una exención en el caso de exceptuar, digamos, a los troqueros para que no haya este efecto? ¿O no hay otra opción y decir, bueno, tiene que hacer un mandato? Pues hay diferentes definitivamente opciones, ¿no? Y una de ellas pues podría ser hacer el mandato de una manera más escalonada, ¿no? Es decir, no de manera directa tratar de imponer una sanción de esa magnitud y entonces pedir que todo el mundo empiece a hacer las pruebas con esa frecuencia, sino a lo mejor empezar a hacerlo de manera parcial, diciendo un 20%, un 30%, un 40%, y empezar poco a poco a cubrir, ¿no? Ahora, nuevamente, todo esto se arregla si todo el mundo va a vacunarse.
Y entonces esto es lo que lleva normalmente al problema más relacionado con human rights, ¿no? Que si tienen el derecho o no a vacunarse. Pero nuevamente, incluso esta solución que yo estoy proponiendo tiene un riesgo. El riesgo es si se da un outbreak, ¿no? Si de repente tenemos ahora infectados en el transporte de carga y estamos hablando de un sector que pues, por ya excelencia ha sido vulnerable, ¿no? Y de repente, pues imagínate que le da un COVID, una persona se infecta en medio de estar en un transporte en la carretera. Pues entonces imagínate el impacto que hay, el regreso, no nada más daña la operación logística, que en este caso sería lo menos importante, sino estamos hablando también de la persona, ¿no? Y si hacemos entonces que esto puede generar contagios, entonces el riesgo de tener un outbreak del COVID y cómo eso impactaría la operación es algo que es difícil cuantificar. Pero sabemos que si se da, podría generar un impacto mucho más grave que lo que está proponiendo en este momento la política del presidente Biden. Josué, fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias, Javier. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.